Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro cuarto webinar. En esta ocasión estaremos hablando de supervisando equipos en el teletrabajo. La pandemia de coronavirus ha forzado la implementación masiva de medidas de teletrabajo bajo sistemas y prácticas que no están alineados con la flexibilidad de los métodos de trabajo remotos. Desde comunicación, flujos de trabajo sólidos y elementos de rendición de cuentas. Con este webinar vamos a estar introduciendo lo que son los conceptos básicos a considerar en el establecimiento de equipos remotos que se gestionan por resultados y cómo el uso de tecnologías pueden ayudar a potenciar estos para marcar la nueva revolución de los métodos de trabajo de las próximas décadas en el siglo XXI. En esta ocasión tenemos al ingeniero José Antonio Pérez. José es ingeniero marítimo portuario con experiencia en el campo de procesos y calidad. Ha desarrollado proyectos de gobierno corporativo, implementación de planes estratégicos, mejora de procesos, control de costos y desarrollo de nuevos servicios para organizaciones tanto del sector logístico y de otra índole. Él ha dirigido operaciones de logística, cadena de suministro, asistiendo a lo que es la apertura de nuevas empresas en el mercado local. Es becario Fulbright de Senacid con una maestría en ingeniería de cadena de suministro de la Universidad Georgia Tech de Atlanta y actualmente trabaja como director de planificación universitaria en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la UMIP, en la que es el responsable del presupuesto de la institución, desarrollando y dándole seguimiento de los proyectos de inversión, así como la implementación de planes estratégicos quinquenal y responsable también del sistema de gestión de la calidad de la universidad. Entonces, ya les doy paso a lo que es al ingeniero Pérez para que dé inicio al seminario. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marileida, por la introducción. Eh, Sé que este tema del COVID ha traído mucho a colación esto de las prácticas de teletrabajo y cómo las regulamos. Estaba viendo un poco entre los participantes y veo muchos directores de empresa, dueños, gerentes, jefes, gente que está como que a cargo de equipos de trabajo. Entonces, es bastante importante que todo este personal que está dentro de estas posiciones como de jerarquía entienda un poquito qué es lo que está pasando y cómo podemos regular de mejor forma el teletrabajo. Estamos en un gran experimento de implementación de forma masiva, o sea que no hay como prácticas pequeñas que se puedan hacer, sino que simplemente la industria y la situación local nos ha llevado a esta situación, implementación de las medidas de teletrabajo. Un poco para introducir algo de los temas, quería traer a colación esta imagen. Y yo recuerdo de joven, de más joven, viendo estos eslogans de ¿quieres ganar dinero y trabajar desde casa? Y yo me pregunto, ok, ¿qué pensamos de esto en el 2000? Porque en el 2000 seguramente muchas de las personas que están aquí veían estos eslóganes por las calles, por los periódicos, y pensaban más bien en, ok, ¿cómo me van a estafar? Pero a medida que se va pasando el tiempo, en 2005, 2010, 2015 y definitivamente 2020, ya vemos que este tema de trabajar desde casa y ganar dinero, seguir siendo productivos, ya es una práctica común. Ya entendemos ya detrás del concepto de trabajar en casa no una estafa, sino simplemente yo estar sentado dentro de mi hogar o dentro de una cafetería o dentro de algún restaurante trabajando y siguiendo igual las operaciones que yo puedo llevar a cabo desde mi oficina. Eh, un poco comentándoles, y bien importante, creo que aquí todos están formando parte de la industria laboral panameña. Nosotros a inicio de año se dio un gran salto. La realidad es que el Código de Trabajo panameño es bastante restrictivo y está bastante limitado los avances que se han podido dar en cuanto a la flexibilización de ese código. Pero dimos un gran primer paso con la implementación de la Ley 126 en febrero de este año, con la que se estableció y se trajo sobre la mesa el concepto de teletrabajo. Un poco comentándoles los inicios de este concepto de teletrabajo, inician en 1970 en California. Y miren todo el tiempo que nos ha llevado a traerlo a la realidad panameña. En Latinoamérica, Brasil fue de los primeros países que dio como que el primer paso en implementar teletrabajo. México, y así nos vamos, pero todo el tiempo que nos tomó en Panamá llevarlo a una ley, algo que pudiera ser
o diera cabida a una regulación, a guías prácticas para que esto se volviera como que algo más regular en la industria. Dentro de esa ley, en los primeros códigos se define que teletrabajo es la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos mediante los cuales a su vez se ejerce su control y supervisión de labores. Gran parte de la limitante en cuanto a implementar todas estas medidas de, llámese teletrabajo, telecommuting, trabajo virtual, oficinas móviles, como ustedes lo quieran llamar, es trabajar no en un solo lugar definido como oficina, está en que nosotros, los jefes, directores, dueños de empresa, no nos hemos comprometido con la implementación de controles para la supervisión de las labores que se ejecutan. Es decir, el teletrabajo, dentro de las funciones operativas, puede ser implementado con recursos básicos, pero es del lado de los jefes, de las personas que toman decisiones, asegurarse que la productividad de las empresas no sufre dependiendo del lugar en el que se está ejecutando el trabajo. Obviamente definiendo cuáles son las actividades y cuáles son las funciones que se pueden realizar por teletrabajo a distancia y cuáles son las que de repente necesariamente se tienen que desarrollar dentro de una oficina. Aunque esa limitante cada vez está más corta. El teletrabajo es un proceso evolucionario. Y un poquito para explicarles por qué es un proceso evolucionario, sí quiero que se lleven el concepto en este webinar de que estamos en un experimento. Es decir, tenemos que probar muchas cosas y ver qué va acomodándose y qué va funcionando a cada una de las organizaciones de ustedes. Un poquito viendo la historia del teletrabajo como les introducía. Sus inicios primero se dan en California, 1970, precio de los combustibles completamente disparados, y empieza el término de teletrabajo como telecommuting, es decir, queríamos eliminar la parte de movilización para los colaboradores, eliminando todos los gastos de gasolina. Y ese concepto de telecommuting es bastante rígido en cuanto a que cuando se implementa inicialmente, el único lugar de trabajo que se estaba dando viabilidad era en las casas. Es decir, es el mismo trabajo, bajo las mismas condiciones, pero en vez de yo cambio la oficina por la casa. Para 1970, 1980, laptops, smartphones no eran una realidad, entonces sí existían computadores personales fijos dentro de las casas, entonces en realidad el concepto era el mismo nivel de control, hay un computador, hay un teléfono, se puede contactar a la persona, está en un solo lugar de trabajo. Simplemente cambié de oficina a casa. A medida que se van dando avances en la tecnología y empiezan a introducirse todos estos conceptos de laptops, empieza y surge el teléfono móvil, ya se regula un poco el espacio. Y también porque a medida que este tema de los gastos de combustible de movilización van reacomodándose a la economía de aquel entonces, pasamos a una situación en la que las empresas deciden, ok, vamos a llegar a un punto medio, porque yo antes era una gran empresa de manufactura en la que tenía una sola fábrica, pero me he dado cuenta que puedo tener oficinas satélites que son de mi organización un poco más cerca de donde viven los colaboradores. Entonces, se reduce un poco la distancia de trabajo y ya empiezo a trabajar no solamente quizás en el gran centro de manufactura, sino que de repente puedo trabajar en una de estas oficinas satélite o puedo trabajar en mi hogar. Entonces ya se da un concepto de mayor varianza dentro de la ubicación en la que yo puedo ejecutar mi trabajo, a raíz de que tengo mejores recursos tecnológicos. ¿Qué pasa? Seguimos avanzando en la tecnología y surge el smartphone, surgen las tabletas y surgen otros recursos que nos permiten a nosotros eliminar aún más la limitante de la movilidad. Empiezan a surgir todos estos temas de la nube, empiezan a surgir todos estos temas del software as a service, del que yo me conecto a internet y no necesariamente tengo que estar cerca de un servidor físico. Entonces ya la barrera de lo limitante de los controles se elimina casi que completamente. Ya yo puedo trabajar tanto en un café, como en una oficina, como en una cafetería, como en una biblioteca, en una universidad, indiferentemente de donde esté, puedo realizar el mismo trabajo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Al eliminar todo ese control únicamente en cuanto al espacio físico y la tecnología, ya el control ya es ocasional, porque es imposible para las altas direcciones de las empresas, llámele jefe, gerente, como ustedes le quieran llamar, ya el control ya únicamente puede ser ocasional, y es donde empiezan a surgir estas reuniones semanales, reuniones de chequeo, porque honestamente
la alta dirección no se preparó para manejar un sistema en el que existen tantas libertades. Entonces, un poquito para explicarles cómo se daba esta evolución, y vemos que en realidad al tener un sistema que es completamente libre, en cuanto el colaborador puede estar en cualquier lugar de trabajo conectado a Internet trabajando, también fuerza a que nosotros como jefes tomemos mayores decisiones y hagamos un trabajo aún más fuerte a nivel de control. Implementemos medidas con las que nuestras organizaciones se sientan cómodas, y a razón de esto hay algo como de descontrol en el sistema, porque tampoco las altas direcciones han ido como que acorde. La teoría de manejo de industrias y de equipos de trabajo no ha evolucionado del mismo modo que la tecnología y este concepto de teletrabajo. Entonces, un poquito, ¿qué es lo que nos dice la historia? La historia simplemente ahorita nos está diciendo que existe el teletrabajo, pero como no existen regulaciones y guías de trabajo para que esto se implemente, los colaboradores que tienen acceso al teletrabajo son muy pocos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2019 salía los resultados de estas encuestas en las que se definían que el sector privado, en donde uno piensa que tiene bastante libertad de innovación y de prácticas de negocio, únicamente el 7% de las personas tenían acceso a beneficios de teletrabajo. Y en el sector público, el 4%. La diferencia es aún mayor porque después nos damos cuenta que a medida que tus salarios van incrementando, es decir, vas subiendo en la cadena alimenticia de los puestos laborales, tienes mayores oportunidades de realizar teletrabajo. ¿Qué significa eso? Que los puestos que son más, peor remunerados, que son los puestos más como de nivel de entrada, no tienen esos beneficios de teletrabajo. ¿Qué quiere decir de igual forma? Que aunque exista la posibilidad para esos puestos, a un analista, de realizar teletrabajo, como no hay un sistema que regule qué puede y qué no se puede hacer en el trabajo y cómo se hace, simplemente no es una opción para la persona. Entonces, si vivimos en un escenario como el COVID ahora, en el que necesitamos implementarlo, como las altas direcciones no han definido cómo se regula el teletrabajo dentro de una organización, llámese privada o pública, simplemente no existe esa situación. Estos son números de los Estados Unidos. ¿Qué pasa también con esto? Todos sabemos de los grandes problemas de segregación que existen dentro de los Estados Unidos. Esto quiere decir que en las comunidades que son de escasos recursos, significa que hay menos gente que tiene la posibilidad de tener teletrabajo, lo que conlleva que ellos estén más expuestos a este tipo de situaciones, por ejemplo, del virus. ¿Okay? O sea, ya es un tema ya de responsabilidad casi que humanitaria, definir prácticas y guías de trabajo para que se pueda implementar el teletrabajo de forma controlada y sin afectar la productividad de los negocios. ¿Qué nos sigue diciendo la historia? Nos sigue diciendo que algunos de los aspectos por los cuales es difícil regular este concepto de teletrabajo para las altas direcciones. Vemos que horas de trabajo en realidad, por ejemplo, si tomamos un sistema de empleo como el panameño, donde tenemos un código de trabajo que fuerza al empleador a definir un horario de trabajo claramente dentro del contrato, eso no está en la línea con un sistema de teletrabajo, porque la realidad es que el colaborador puede trabajar a cualquier hora. Entonces, ¿cómo encuentras un balance entre lo que me pide una regulación y los beneficios que me dan un sistema de teletrabajo que está obviamente mucho menos controlado? Ese menor control del lado del empleador también se traduce en un balance de trabajo-vida personal que virtualmente ya no existe dentro de los colaboradores. Porque la verdad es que puedo trabajar en cualquier momento. Entonces, si puedo trabajar en cualquier momento, eso significa que más trabajo, menos vida personal, o significa lo contrario, no existe ese concepto de balance, sino que las personas están trabajando a medida que se van dando situaciones. Uno va poniendo prioridades sobre, ok, en este momento estoy trabajando, al momento siguiente estoy viendo algún tema familiar, y así nos vamos todo el día. Estos temas de balance de vida y trabajo personal desencadenan en repercusiones para la salud ocupacional, porque también tenemos puntos en los que toda esta situación de libertad también puede desencadenar en situaciones de estrés para los colaboradores, porque si hay un concepto de, ok, si me están mandando para mi casa, eso significa que me van a despedir, porque cómo voy a poder sustentar el trabajo que estoy realizando, cómo me van a medir si no me están viendo, y genera un estrés que obviamente tiene repercusiones ocupacionales dentro del colaborador. Y esto nos lleva al último punto que tenemos en esta filmina, el rendimiento. No hay las organizaciones latinoamericanas de por sí tienen muchísimas dificultades en definir un sistema de medición
de productividad, que es un término bastante complejo de definir o encontrar como que una única definición, ¿qué pasa cuando lo llevas todavía a un teletrabajo que te da aún más libertades? Se te hace más difícil completar ese sistema como de mediciones. Es decir que simplemente, si en la oficina no tienes un modo de definir claramente cómo se lleva la productividad de la organización, ¿qué puedo pretender cuando le quito mayores restricciones al sistema? Estoy abriendo más el compás para que haya espacios grises dentro de cómo voy a medir si mi empresa está yendo bien, si mi operación está yendo bien, fuera de los números financieros. Esto lo que quiere decir es que en el contexto actual la historia no dice mucho, porque como les dije, estamos en un experimento de implementación de teletrabajo a raíz de una crisis sanitaria. Ya no es un tema de que el teletrabajo se va a ver como un beneficio, sino que es una necesidad para poder asegurar que el rendimiento de la industria panameña, latinoamericana e internacional dé para poder sustentar con los márgenes económicos que queremos tener todos nosotros como personas en este mundo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en la UMIP? Y les comento un poquito. Soy el director de planificación universitaria de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, como introducía María al inicio del webinar. Y básicamente nosotros saltamos, pero sí fue un tema de que, ok, prácticamente mañana tengo que implementar teletrabajo parcial y no tengo claramente definido qué voy a hacer más que esta ley que da un marco regulatorio, pero no da ninguna práctica de administración. Entonces, ¿qué tipo de situaciones se pueden presentar? No necesariamente todas se presentaron en la Universidad Marítima, pero algunas de ellas sí. Por ejemplo, el tema de acceso a Internet. Y los pongo un poco en contexto. Previo a yo entrar a la universidad, por los 5 años previos, me trabajé como consultor. Siempre. Mi desarrollo profesional se dio en un 70% por medios de trabajo remoto. Nunca me preocupó de sobremanera el lugar en el que yo estaba trabajando. Pero viendo el tema ahora, siendo responsable de un equipo de trabajo, me topé con que, ok, hay gente que no vive en áreas que no tienen acceso a Internet. Es una realidad que uno de repente no tenía envisionado que iba a ser un problema, pero sí lo es. Si lo tengo que ver como masivamente para, en el caso de la universidad, 300 colaboradores, se dificulta bastante el asegurar que todos los 300 colaboradores tengan acceso a Internet. Laptops compartidas, los recursos. Tuvo que ver en la necesidad, ok, ¿cuáles son las personas que necesitan tener laptops dentro de sus hogares? ¿Cuáles tienen de repente laptops personales que mientras las organizaciones se van poniendo a punto, puedan tener acceso a computadoras para poder hacer su trabajo? Eso es otro tema completamente distinto, porque también todas las empresas corrieron a comprar computadoras. Entonces ya empieza a haber una reducción en el mercado y situaciones tan básicas como ¿me puedo conectar a internet con una laptop en mi casa, sí o no? Empiezan a tornarse aún más serias. Falta de contacto, completamente. No es lo mismo tener a un equipo de trabajo de 8 o 9 personas trabajando bajo una oficina en el mismo lugar, donde de repente tenemos estos famosos momentos de coffee break, en los que hay algo de conversación interna, personal, y ya eliminar eso. Obviamente tiene repercusiones a nivel de la salud ocupacional y el nivel de estrés que puede tener la persona. Recursos con daños. En múltiples ocasiones recibí comentarios de compañeros directores míos en la universidad, de ex clientes que llegué a atender en algún momento, en el que le di una laptop a un colaborador y simplemente pasaron situaciones como el niño, el hijo saltó encima de la laptop, se rompió la computadora, cuestiones así que obviamente presentan daños. También lo mismo puede pasar con las conexiones, pero también es un recurso poder conectarme a una computadora que está físicamente en la universidad o está en mis instalaciones, pero yo estoy en mi casa y esa conexión se rompió de repente por algún motivo. El famoso Netflix, y aquí por Netflix empiezo a introducir conceptos ya de Netflix, redes sociales, porque sí es un agente distractor que puede afectar obviamente en mayor manera estando en un espacio, por ejemplo en las casas, donde es un espacio más personal, un espacio más cómodo, y de repente esa línea entre oficina y casa me hace caer en estos temas de voy a ingresar a Netflix, voy a ingresar a Instagram, voy a chequear esto, voy a chequear lo otro. Son agentes distractores que se pueden dar en el día a día de la organización, que por cierto de igual forma se pueden dar estando dentro de una oficina. Y de hecho se dan. Cuarentena versus el tiempo de trabajo. Introducíamos el Código de Trabajo Panameño, en nuestro caso, nos fuerza a definir un horario claro de trabajo para las personas. Pero ¿qué pasa cuando
las medidas de cuarentena me dicen a mí que todas las personas tienen únicamente 2 horas al día, cada 2 días, en el que pueden salir a obtener sus recursos de la calle. ¿Cómo tenemos ese balance en el que yo voy a decir que, ok, si me sube la cava en 8, no significa que yo tengo chance hasta las 9:30 de poder hacer mis compras? ¿Cómo le digo a esa persona que no lo haga, que se quede trabajando, cuando sé que de repente no va a poder en algún otro momento? El concepto de jefe. ¿Qué pasa si no puedo contactar a mi jefe? ¿Qué pasa si mi jefe se pierde? ¿O qué pasa si mi jefe no se quiere adaptar a estos temas de teletrabajo? De vuelta son situaciones que se pueden presentar en el que simplemente yo puedo estar como colaborador dispuesto a trabajar a distancia, haciendo mis actividades diarias con un buen rendimiento, pero mi jefe, si no está en la misma página que yo, simplemente puede que ese trabajo no desencadene en nada. Roommates, familias de vuelta, agentes distractores que se pueden presentar dentro de la jornada laboral de trabajo estando en la casa de uno. Famosos son los videos que hemos visto de gente que está dictando webinars o está dictando alguna entrevista y de repente se mete el bebé en el fondo en el fondo de la pantalla, hay un desastre en el frame. Son agentes distractores con los que de repente no pensábamos que se podían dar, pero se van a dar. También acá en Panamá se vio mucho que las medidas de cuarentena fueron aplicadas en todos los sectores. Entonces, mucho se dio el caso de que empleados que están trabajando en sus casas de repente tienen que compartir sus laptops con sus niños porque tienen que dar clases por módulos, se tienen que conectar, entonces hay que tener como que un balance en esas situaciones. Y por último, la gran necesidad de documentos en físico, que pasa bastante en el sector público y de igual forma pasa en el sector privado. El necesitar un documento físico que solamente se emite en físico es un gran limitante, aunque ustedes no lo crean todavía hoy en el 2020, dentro de los sistemas de procesos de todas las instituciones, sobre todo públicas y todavía algunas privadas. Entonces, con todos estos aspectos negativos, ¿por qué deberíamos hacer entonces el tema de teletrabajo? Y hay un sinnúmero de beneficios que se pueden presentar. Aquí yo estoy planteando 7, pero primero hay un tema de inclusión. Al yo eliminar o limitar ese concepto de movilidad, le estoy abriendo el compás para contratar personas que de repente pueden tener algún inconveniente en moverse a algún área. También el tema de reducción de costos fijos. Sí, eso hay que empezar a medirlo hacia el futuro, pero teóricamente si yo no tengo la misma cantidad de personas trabajando en mis oficinas, significa que yo puedo tener una reducción en metraje cuadrado, significa que puedo tener reducciones en alquileres, por ejemplo. El concepto de autonomía obviamente es un gran beneficio para los colaboradores, porque ya no es necesario que yo como jefe esté pasando cada 20 minutos al lado de una persona para asegurarme que está haciendo su trabajo, sino que ya hay un concepto un poco de libertad dentro de lo que se realiza. Calidad de vida de los colaboradores. Estos temas, por ejemplo, de estar un poco más cerca de la familia, de que haya libertades en que de repente la persona está trabajando, pero tiene que ayudar a su hijo o tiene que ayudar a sus padres. Puede moverse con mayor facilidad a algún tipo de cita médica. Obviamente genera un beneficio dentro de los colaboradores. La adopción de nuevas tecnologías. Y este no es solo un concepto desde la necesidad de tecnología para poder hacer actividades de teletrabajo, sino que también fuerza a las empresas a estar constantemente viendo qué hay de nuevo en el mercado tecnológico. Cuáles son las nuevas plataformas, cuáles son los nuevos sistemas, cuáles son las nuevas funcionalidades que yo puedo ir buscando para asegurarme que estoy introduciendo elementos que vayan a aumentar esa famosa productividad de mi negocio. Crea nuevos canales de comunicación de igual forma, porque dentro de las oficinas, al tener un concepto de que hay una presencia física, hay una interacción entre las personas, se dan muchas decisiones que pasan en comunicaciones informales, que no quedan registradas en ningún papel, que no quedan registradas en ningún correo, no quedan registradas en ningún tipo de sistema. Entonces, al forzar el trabajo a distancia y los equipos remotos, se fuerza que se utilicen canales de comunicación, Slack, Trello, WhatsApp, todos estos sistemas en los que ya yo puedo dejar una huella de alguna decisión que tomé. Ya hay un registro y favorece también todos estos temas del sistema de gestión de calidad, favorece todos estos temas de trazabilidad de por qué se realizó algún cambio en la institución o en la empresa. Y obviamente abre el compás para el talento humano, porque por ejemplo, les comento ahora el caso particular mío. La Universidad Marítima está en Balboa, está en un lugar que es difícil tener acceso a él si no tienes un vehículo. Significa que yo puede que esté limitando en cierta manera las cantidades de personas
que quieren trabajar para la universidad por la distancia, por no decir la cantidad de personas que se van a inscribir en la universidad, que se van a matricular, los estudiantes. Pero al yo eliminar este tema de que físicamente tienes que estar en la institución o que físicamente tienes que estar en la empresa, abro el compás a que más personas se puedan unir a mis organizaciones. Puedo contratar gente de otros países, puedo contratar gente de otras provincias que de repente tengan algunos otros intereses y yo pueda tener gente igual de talentosa por un menor costo, o simplemente estoy aumentando el pool de posibilidades para atraer más gente a mi empresa. Toda esta situación básicamente nos lleva a nosotros como directores, jefes, a tener un balance entre un concepto de confianza con los colaboradores y un concepto de rendición de cuentas. Confianza por un lado, porque también tenemos que entender, todo esto es nuevo para los colaboradores. Todo esto es una situación que difícilmente va a presentar situaciones en las que uno esté acostumbrado a trabajar. Pero por el lado de la rendición de cuentas, nosotros como directores, jefes y personas que están en puestos de jerarquía, tienen que asegurarse que las empresas puedan tener un rendimiento positivo, que no haya una reducción en la productividad indiferentemente del lugar en el que se esté realizando el trabajo. De vuelta, esto es un proceso evolucionario y colaborativo que nos lleva a reajustar nuestros planes. Aquí les traigo, por ejemplo, les comentaba que parte de mis responsabilidades es definir el plan estratégico de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Nosotros teníamos la meta desde este año de replantear cuál era el plan estratégico de la universidad y desarrollamos un borrador de mapa estratégico que nos ayudara un poco con las iniciativas. Aquí estamos planteando varias iniciativas, pero cuando nos sentamos a ver cada una de estas, ¿qué tanto tenemos que hacer un ejercicio de que, ok, cuántos de estos planes estratégicos van a funcionar bajo una situación de post-COVID? ¿Cuántos de estos planes estratégicos van a estar asociados a un plan de trabajo que yo tengo ahora que reajustar por condiciones de biseguridad, por condiciones de teletrabajo, por condiciones de trabajo virtual, por los limitantes económicos que se van a presentar a futuro? Es decir, nos llevan de vuelta a nosotros responsabilidades adicionales bajo la alta dirección. Tenemos que volver a formular cuáles son todos nuestros planes de trabajo. Tanto planes estratégicos que tienen un alcance muchísimo mayor en el tiempo, como los planes de trabajo que tenemos diariamente con nuestros equipos. En este sentido, obviamente, si estoy modificando el plan de trabajo, tengo que asegurarme que el sistema de mediciones para el éxito de ese plan va de la mano. Y si lo estoy haciendo desde una situación de teletrabajo, probablemente yo tengo que pasar de una situación en la que usualmente estamos asociando la productividad y un trabajador responsable a que el trabajador siempre estaba allí. Ahora el concepto de vuelta, productividad, tiene otro nivel de responsabilidad. Entonces ya tenemos que medir la productividad y el rendimiento y no simplemente caer en el tema de presencia, si el trabajador está o no está, si puedo depender del trabajador o no. ¿Qué pasa con la gestión de resultados? Que ahora tiene otro nivel de importancia. Porque yo, por ejemplo, tengo ahora que volver a lo básico. Tengo que volver a un sistema de medición en el que definitivamente, como primer paso, tengo que asegurarme que las tareas se hagan. Como segundo paso, tengo que asegurarme que las tareas se hagan de forma eficiente, con los menores recursos y con un tiempo dentro de lo prudente. Entonces, para la alta dirección, de vuelta, es un volver a los elementos básicos de administración. Tenemos que revisar cuáles son las tareas y responsabilidades que cumplen los colaboradores actuales, ver cuáles son las mediciones y cómo estamos midiendo esa productividad bajo una condición de trabajo físico en una instalación, definir quién y cuándo estaba realizando cada una de estas actividades. Yo tengo que definir cuáles son el lenguaje claro, tengo que definir reglas para definir, ok, esta persona puede trabajar a distancia, esta otra persona no puede trabajar a distancia. Y dentro de ese limitante de trabajar a distancia, ¿cuáles son las reglas? Voy a definir un horario claramente definido y este es el horario en el que todo el mundo se tiene que conectar a trabajar. O dejo algo de ambigüedad en el término del horario y doy algo de libertad. Y más bien estoy midiendo por entregables y no por horas, que es probablemente al sistema que todos tenemos que pasar. Tenemos que vincular los resultados y los resultados de los objetivos de la organización. Es decir, dentro de las grandes metas de mi plan estratégico de la empresa, yo voy a definir mis metas, voy a definir mis planes de trabajo, que voy chequeando más diariamente,
esos planes de trabajo, cómo tengo asociados a ellos un indicador o algún tipo de medida de éxito, y cómo esa medida de éxito me asegura que yo estoy cumpliendo con la gran meta que tiene mi plan estratégico. Y al final es un tema de seguimiento. Es decir, cuando nosotros vemos estos 6 pasos, que yo lo llamo un back to basics de la administración empresarial, nos damos cuenta que estas son responsabilidades de la alta dirección. No son responsabilidades que pueden caer dentro del empleado, necesariamente, definitivamente de los empleados que no tienen algún tipo de responsabilidad de toma de decisión severa, sino que caen dentro de los gerentes, caen dentro de los jefes. Eh, Son elementos que nosotros tenemos que asegurarnos que se cumplan, porque en la medida que le demos transparencia y un sistema claro de reglas a todos nuestros colaboradores, de igual forma podemos medir cuál es esa productividad. Pero en el caso que no se haya dado eso, ¿cómo puedo decirle a alguien que está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo a distancia? Es indiferente, no lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí les traigo una lista de indicadores de un call center. ¿Okay? Call center, llamamos todos los días, estamos vendiendo algún tipo de producto, le vamos dando seguimiento, tenemos indicadores de ventas, indicadores de marketing, tenemos indicadores de soporte para esas operaciones de venta y tenemos indicadores de recursos humanos y recursos en generales que podemos tener. Al ver la lista un poco más detallada, nosotros nos podemos a pensar cuáles de estos indicadores no se pueden llevar bajo una situación de teletrabajo. En realidad ninguno. Todos se pueden llevar indiferentemente del espacio en el que el colaborador esté trabajando. La medición se puede realizar igual. ¿Qué es lo que ha pasado con las altas direcciones? Si no tenemos elementos que nos permitan a nosotros llevar mediciones, teniendo al personal físicamente en nuestras instalaciones, definitivamente tampoco lo vamos a tener por medios de teletrabajo. Es decir, tenemos que implementar estas mediciones. Hay un mayor trabajo que tenemos que cumplir. Al momento de implementar estas mediciones, de igual forma, son KPIs. Tenemos que asegurarnos que sigan este acrónimo famoso de administración SMART, que sean indicadores que sean específicos, que sean claros para las personas, que sean alcanzables, que sean realistas, que sean específicos a tiempo y que obviamente se puedan medir. Es decir, tengo que tener algún elemento que a mí me permita decir, ok, hoy lo estaba haciendo bien, mañana lo estoy haciendo un poco mejor, al día siguiente me voy chequeando y voy tomando acciones a medida de que esos indicadores tienen algún tipo de sustento. Obviamente, si no mido en ningún momento, simplemente no puedo detectar en qué situación se está presentando o se puede presentar algún inconveniente. Todos estos temas de visibilidad sobre los indicadores ahora cobran aún mayor importancia, porque de vuelta, tenemos que implementar los sistemas, hacer una vuelta a los elementos básicos de administración, pero de igual forma tengo que desarrollar herramientas para yo como jefe asegurarme que tengo un elemento sencillo que a mí me permita fácilmente en 2-3 minutos decir mi empresa está bien o mi empresa está mal. Usualmente hemos tenido una gran caída por únicamente medir los beneficios financieros. Y definitivamente la rentabilidad sigue siendo un concepto ínfimamente importante, aún más bajo unas situaciones que presentan incertidumbre en la gestión económica hacia el futuro. Pero todos esos indicadores financieros van a estar asociados a nuestras iniciativas operativas, de procesos, de recursos. Y si no estamos midiendo aquellas, no puedo tener una clara visual sobre si mis indicadores económicos están funcionando, porque de repente hay ganancias que estoy dejando de percibir por X o Y motivo, o estoy haciendo demasiados esfuerzos por mantener una rentabilidad bastante similar por la cual me pudiera ahorrar bastante trabajo. ¿Qué pasa ahora con el concepto de teletrabajo? Simplemente vamos a estar habilitados por la tecnología. O sea, esta evolución que se ha dado de teletrabajo desde las grandes fábricas donde se iban todos los días 500 personas trabajando en algún proceso de manufactura. Ahora lo que se está viendo más de profesionales de conocimiento, simplemente es un cambio que se ha dado precisamente por estar habilitados por la tecnología. Estos son algunos de los elementos que vemos ahorita promocionados de gran forma al momento que nosotros ingresamos a Internet. Slack, Zoom, Evernote, Asana, Todoist, Microsoft Teams, Skype, son todos estos elementos que son meramente soluciones que a mí me permiten desarrollarlas, lo mismo que yo trabajo en un espacio físico, desarrollarlo en un espacio virtual. Por ejemplo, aquí les tengo un par de capturas de pantalla.
Hablamos, por ejemplo, de Trello, que es un elemento de Project Management que a mí simplemente es una evolución sobre los conceptos estos de Kanban que teníamos en las grandes empresas, todos estos tableros con todos los cuadros de las actividades, cómo se van desarrollando. Es el mismo concepto que ahora Trello ha implementado y que me permite a nosotros, a mí como jefe, asignar tareas, ir viendo cómo se da el seguimiento de esa tarea, si se va ejecutando, si algo se salió de tiempo. Me permite guardar un registro de cómo se dio el avance de la tarea, más de que simplemente el mero si se dio o no. Es decir, estamos formalizando un poco más el tema de administración de project management dentro de estos conceptos de teletrabajo. Otro concepto, time management, ¿okay? Y rendición de cuentas. ¿Cómo yo me estoy asegurando que los colaboradores están ingresando y que están trabajando dentro de lo que yo necesito que estén trabajando? Entonces, aquí está HubSpot, que es una de estas soluciones en la que se permite llevar un registro y un control de horas. Con un clic, marco a qué hora la persona empezó a trabajar, a qué hora la persona dejó de trabajar. El colaborador puede hacer pausas, es decir, si yo tuve que hacer una pausa porque tuve que ir a atender a mi hijo, porque tuve que ir a atender algún tema en la casa, porque simplemente era mi hora de almuerzo, me permite guardar esos registros de pausa. Yo puedo detener el reloj. La mayoría de estas plataformas han evolucionado y ahora permiten inclusive tomar capturas de pantallas periódicas que yo puedo revisar como jefe, como supervisor, para asegurarme, ok, esta persona me dijo que estaba trabajando en tal tarea, yo me meto a la captura de pantalla de la hora en la que se me informó que estaba trabajando en aquella tarea y sí veo algo de registro de eso que se realizó. De igual forma, el colaborador en la mayoría de estas plataformas, por un concepto como de transparencia y mantener este concepto de autonomía, de igual forma puede, si detiene el reloj, eliminar esas capturas de pantalla porque de repente paró por un break, se tomó unos 15 minutos para revisar algún tema personal que de igual forma ocurría en Internet. O sea que es de parte y parte, nos permite tener beneficios para tanto los que administramos empresas o administramos instituciones, como para aquellos que realizan ya el trabajo más operativo. Slack, comunicación organizada. De vuelta, estos conceptos de redes sociales, Facebook, sobre todo con el Wall, llevó a también llevar a un elemento como de profesionalismo sobre la comunicación, porque ya no es un tema de dejar un comentario en una foto, sino que también eso me permite a mí dejar un comentario sobre algún archivo, sobre un avance de un proyecto. Este, por ejemplo, es una captura de pantalla de un proyecto que teníamos en Slack sobre un proyecto que estábamos realizando hace un par de años. Y simplemente se van dejando los sustentos. Es decir, le puedo brindar una facilidad adicional que ya no está en un email, sino que simplemente la llevo a otro elemento que es un poquito más llevadero y un poco más familiar y un poco menos frío que un email. Fuera de promocionar cualquiera de estas plataformas, porque la realidad es que ni nosotros, ni yo en mi momento como consultor completamente dedicado, ni tampoco ahora como colaborador de una institución pública, en ningún momento nos hemos asociado a ninguna plataforma. Entonces, la realidad es que creo que ese es un buen mensaje para todas las empresas del sector latinoamericano. Tenemos que buscar más bien son funcionalidades por encima de cuáles son esos grandes software que vemos promocionados en el día a día, que de repente pueden que tengan unos costos mayores que no vayan asociados a las funciones que yo quiero que hagan y de repente puedo conseguir otro software que tenga la misma funcionalidad un poco más barato. Entonces, ¿cuáles son esas grandes funciones o funcionalidades que las altas direcciones tienen que buscar dentro de cualquiera de estas plataformas? Uno, definitivamente por el concepto de rendición de cuentas, tener algún tipo de control sobre saber cuánto tiempo trabajó el colaborador, aunque ese concepto de time management también hay que revisarlo. El concepto de gestión y control del tiempo de lo que hizo el colaborador sí forma parte de un elemento de rendición de cuentas que es valioso desde el punto de vista de productividad. Seguimos al concepto de administración de tareas. De vuelta, una gestión por resultados, que es a lo que deberíamos estar migrando cada vez más, me lleva a que yo le debo decir a José Antonio Pérez, tienes esta tarea que debe ser cumplida en este periodo de tiempo. De igual forma, la administración de tareas inicialmente puede ser llevada de forma un poco transparente. Nosotros como jefes sabemos, tenemos que entregar tal reporte, tenemos que entregar un proyecto antes de tal fecha. Y simplemente debemos preguntarle a nuestros colaboradores de forma transparente. Ok, tenemos que completar esto. ¿Cuánto tiempo necesitas para realizarlo? Si es un tiempo que sobrepasa la meta que yo tengo que cumplir por algún tipo de necesidad,
Simplemente tengo que yo como jefe hacer mis ajustes y asignar mayores recursos para que esa tarea se desarrolle dentro del tiempo. Pero creo que aquí hay un tema, sobre todo en las empresas que no tienen mediciones al momento y que tienen todavía como que un tema de... Hay la idea que yo me puedo demorar tanto en una tarea versus tengo la realidad de cuánto tiempo me demoro. Entonces creo que transparentemente se puede llevar con los colaboradores. El concepto de reportería que mida las eficiencias operativas, es decir, cuánto tiempo se toma en realidad una tarea. Eh, es un concepto que maneja, que combina los dos conceptos anteriores, administración de tareas y time management, y me asegura a mí yo saber, ok, qué tan rentable estoy siendo, porque de repente tengo recursos que no estoy aprovechando del mejor modo. Indispensable el tema de comunicación, todos estos temas de Slack, todos estos temas de los chats, todos estos temas de emails. Necesito tener algún tipo de concepto de comunicación y también que se brinde algún tipo de elementos de colaboración simultánea al momento de estar armando los entregables. Es sumamente importante. Y las cosas que no van a faltar y que nunca se van a eliminar de los métodos de trabajo, ya sean por teletrabajo, físicos, de cualquier tipo de método de trabajo que podamos pensar. Email va a seguir existiendo. Los depósitos de archivos en las nubes. Tenemos que migrar cada vez a más depender de las nubes y no depender de archivos físicos dentro de nuestro trabajo. Es un tema difícil, sobre todo en el sector público, pero tenemos que hacerlo. Y cualquier otro concepto de mensajería instantánea, llámese WhatsApp o algún otro similar, no van a dejar de existir. Han existido en los últimos 10, 15 años, simplemente van a seguir existiendo todavía aún más. Con todo el mensaje de que no voy a asociar ninguna de estas funcionalidades necesariamente eh, a una plataforma en particular, sí me parecía importante para ustedes transmitirles qué pasa si yo tengo que empezar una empresa remota orientada por resultados mañana, que yo como José Antonio Pérez me enfocaría en adquirir a nivel de plataformas digitales. Y en realidad yo lo manejaría con unos elementos bien básicos. Uno sería una plataforma tipo Zoom que permita ver las caras a los colaboradores. Con todos estos conceptos de Zoom, sobre todo cuando estamos trabajando en vivo, importante es el concepto de la cámara. Importante es, uno, porque me permite interactuar con la persona, aparte de que me permite ver en qué tipo de ambiente está trabajando la persona, que es bastante importante. Las empresas tienen que empezar a hacer mayores recursos a que si van a facilitar el teletrabajo para sus colaboradores, también nos tenemos que asegurar que tienen la oportunidad de hacerlo dentro de un ambiente controlado y que de repente favorezca un poco más el rendimiento de la persona. Los elementos de la suite de Google son bastante buenos, sobre todo para iniciativas de colaborativas. Es decir, por ejemplo, yo puedo estar armando algún entregable, un informe en Word, en Google Docs, como le quieran llamar, y tengo a 3, 4 personas trabajando al mismo tiempo. Es decir, ya yo no tengo que por qué estar trabajando únicamente en un documento, cuando al mismo tiempo pueden estar trabajando 3, 4, 5 personas y el documento se realiza de forma más rápida. De igual forma, hay evoluciones y otros elementos que se pueden agregar al suite de Google para verificar, ok, cuáles fueron las personas que verdaderamente trabajaron en estos entregables. Eso también es bastante importante. Por no mencionar que el suite de Google y también el de Office 365, que es por ejemplo lo que tenemos en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, vienen ya con los conceptos básicos de correo y de nube. Adicional, tenemos todos estos elementos adicionales que nos permiten trabajar ya con este típico suite de Office de Word, Excel, PowerPoint y demás. Y por último, sí implementaría algún tipo de plataforma para el manejo de los proyectos, para la administración de tareas, porque sí creo que es intrínsecamente necesario asegurar que los colaboradores saben cuáles son las tareas que tienen que realizar. Hay algo, por no mencionar que también hay todo un efecto documentado de dopamina cuando uno hace el check de que cumplió la tarea. Es necesario mantener los registros. ¿Quién hizo tal tarea? ¿Por qué se demoraron tanto? Son temas bastante necesarios a tener. Un poco ya conclusiones finales, ya que estamos sobre la hora. ¿Cuáles son las recomendaciones de los principales conceptos que se tienen que ver con esto de teletrabajo? Uno, las altas direcciones tienen que tomar decisiones. Hay que definir una estructura y arquitectura para la toma de decisiones y la comunicación efectiva. Es nuestro trabajo asegurarnos que nuestra gente se está hablando entre ellos y puede que sea necesario hacer pequeños experimentos. Por ejemplo, se pueden presentar situaciones en las que yo tengo un área de
presupuesto, tesorería, compras, y todos ellos tienen que ver en el proceso de compra de un bien. Pasa en la Universidad Marítima, pasa en, en todas las industrias, en todo el sector público y pasa igual en el sector privado con distintos nombres. Puede que sea más beneficioso para mí implementar equipos multifuncionales con una persona asignada de cada uno de nuestros equipos que se encarguen de una compra, por ejemplo, en lugar de tener áreas definidas de trabajo. O sea, esto es presupuesto, esto es compras, esto es tesorería. Son los que ya se encargan del pago. Son situaciones que hay que evaluar y de vuelta, estamos en un gran experimento. Es un buen momento para probar gestionar las empresas de otro modo. Los líderes deben ser responsables por las rutinas de los equipos de trabajo remoto. Nosotros tenemos que definir cuál va a ser la cultura de trabajo remoto dentro de nuestras empresas, dentro de unos lineamientos que nos puedan definir los grupos corporativos. Es decir, si el gobierno, en el caso del sector público, define la ley de teletrabajo, yo como institución pública, que dependo del gobierno, dependo de lo que se defina, tengo que definir ya la guía práctica. ¿Cuáles son las reglas de teletrabajo que yo tengo para mi empresa? Lo mismo pasa en el sector público, en el sector privado con los corporativos y los branches que están de repente por país. Hay que definir cuáles van a ser las reglas de trabajo. Se van a conectar todos a la misma hora, se van a conectar todos a deshora, no importa la hora en la que trabajan, pero por lo menos se tienen que estar todos conectados a esta hora porque tenemos una reunión de seguimiento. Todas esas reglas se tienen que definir. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer bajo los medios de teletrabajo? De igual forma como está definido en los medios de trabajo cuando estamos dentro de una instalación fija. La tecnología es vital para mantener a todos en el camino correcto. Y ahí también tenemos que ir a los conceptos básicos. Yo no puedo saltar a definir cuáles van a ser, voy a comprar una plataforma para llevar los indicadores de mi sistema de gestión, si simplemente no he definido qué es lo que es valioso para mí medir. Hay unos conceptos de seguridad también que son bastante importantes. El colaborador tiende a escuchar de estas plataformas adicionales. La universidad utiliza Microsoft Teams para las conferencias, pero de repente yo quiero usar Zoom o quiero usar Skype y puede que las limitantes de seguridad afecten en lo que se esté compartiendo en esos sitios. Es decir, que tenemos que asegurarnos que nuestros colaboradores están usando plataformas que sean seguras, hay que definir qué es seguro, para compartir los trabajos que están realizando. Hay que recargar las formas de comunicación para los trabajadores remotos. El concepto de over-communicating es un mito. Cuando somos jefes, cuando somos directores, cuando somos gerentes, tenemos que forzarnos a comunicarnos con nuestros equipos de trabajo. Sobre temas de trabajo como temas de otra índole. Tenemos que asegurarnos que la gente cuando empieza a discutir, ¿qué usas? Slack, WhatsApp, email, todos, en realidad todos son buenos. No hay una plataforma que nosotros no tengamos que evaluar si va en idea a mejorar la comunicación de nuestras organizaciones. Hay que adoptar una mentalidad de prueba y aprendizaje. Este es el mensaje del teletrabajo. Y sobre todo con el concepto de medición de rendimiento de nuestros colaboradores. No hay una respuesta única para una empresa. Y puede que una respuesta que me funcione en una empresa hoy en día, para el siguiente año no vaya a ser funcional. Tenemos que estar en constante evolución, porque la verdad es que teletrabajo sí ha existido desde muchos años. El modo en que administramos el teletrabajo es otra historia completamente distinta. Para cerrar, ¿importa si un trabajador está trabajando en la oficina, está trabajando en una casa o está trabajando en su cafetería? En realidad no importa. En realidad no hay un concepto de que el espacio físico de trabajo vaya a tener una gran importancia sobre la productividad. Primero porque no lo medimos. Entonces no sabemos si de verdad impacta la oficina versus estar en la casa. Y segundo porque si en realidad sí impacta y tiene un impacto negativo el estar trabajando desde la casa versus estar trabajando en la oficina, entonces, ¿qué yo hago como empresa para asegurarme que eso ya no va a pasar? Porque la realidad es que el teletrabajo, con todas las situaciones, sobre todo particularmente ahora con el COVID, ha llegado para quedarse. Se consideraba un beneficio, ahora es una necesidad. Tenemos que implementarlo y nuestra labor como directores y personas que están liderando organizaciones es asegurarse que tenemos los elementos prácticos necesarios para poder realizar el trabajo de igual forma, indiferentemente del método de trabajo que se tenga.
Ok, esto es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Muchísimas gracias por la atención. Creo que quedan un par de minutos. De repente, Marileida, si nos puede ayudar con alguna pregunta o algún comentario que tengan. Sí, vamos a abrir lo que es el periodo de preguntas y respuestas. Ok, acá nos comenta Lorena, me gustaría saber sobre indicadores que se pueden implementar, adaptar para garantizar buenos resultados desde la casa. Ok, de vuelta, hay que primero ver cuál es la actividad. Hay elementos básicos dentro de los indicadores. Primero, este concepto de SMART, hay veces que las empresas lo dan por sentado, porque sea como que sencillo, lo aprendiste en la universidad, en la primera clase que tuviste en el año, y la gente como que no le presta atención. Y al momento que vas a definir un indicador, quedaste sin ningún tipo de medida que verdaderamente sea valiosa. Eh, Creo que desde el punto de vista de la empresa, hay conceptos bastante valiosos. Por ejemplo, empiezan conceptos de, al implementar teletrabajos, si yo lo puedo implementar dentro de los contratos laborales, empiezan conceptos como qué tanto está mi retención de los colaboradores, porque tengo un beneficio adicional. Dentro del punto de vista de productividad de los empleados, siguen siendo los mismos. ¿Qué tan rápido o qué tan bien estoy generando los entregables? Si antes me tomaba realizar una venta, me tomaba 15 días, de repente algún bien industrial, ¿cuánto me toma hacerlo trabajando desde mi casa? Entonces, son los mismos elementos que yo tengo para medir la rentabilidad, la productividad, la utilización de los recursos. Los mismos que tenemos en el espacio físico son los mismos que tenemos que llevar a un espacio de teletrabajo. No hay un ajuste que se tiene que hacer al respecto. Ok, por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿son estas plataformas gratuitas para su uso o la empresa tendría que comprar una licencia? Por ejemplo, Hubstaff. En esa medida también quería preguntarte si Hubstaff tiene que instalarlo cada colaborador o cómo se parametriza esta herramienta. Ok, Hubstaff en particular no tiene una instalación. Solo respondiendo primero por esa parte. Es decir, todas estas plataformas, la mayoría funcionan con acceso a Internet. Simplemente entras a la página web y puedes tener acceso. No tienes que instalar nada dentro de la computadora. Es decir, creas una cuenta y simplemente accedes a la cuenta, marcas el reloj cuando inicias. La mayoría de todas estas plataformas tienen un periodo de prueba en el que tú puedes utilizarlo por medios gratuitos. Y yo creo que inclusive, no se los voy a decir porque a mí también me tocó en su momento salir a vender otras iniciativas de otras plataformas. Para mí es importante, si tú no le escribes a esos vendedores, por más que no tengas una versión gratuita, igual hay un periodo de prueba que te pueden dar. Creo que eso es bastante importante. Todas estas de las que hablamos particularmente dentro de este webinar tienen una versión gratuita que uno pudiera probar. Eh, Pruébenlo todo, pruébenlas todas porque la realidad es que pueden haber múltiples beneficios en cada una de ellas. En esa misma línea nos preguntan si tienes idea de algún CRM específico o más orientado, diría yo, la pregunta es hacia teletrabajo. Ok, hay bastantes opciones de CRM, particularmente, solamente por mencionarles algunos nombres, el suite de Soho Software tiene bastantes plataformas. Una de ellas es un CRM que está bastante completo. Igual tiene una versión gratuita, pero la versión pagada te da bastantes beneficios adicionales. Creo que esa inversión valdría la pena. HubSpot tiene otro que también es bastante bueno. Hay un sinnúmero de opciones. La verdad es que yo, por experiencia propia, bueno, esta plataforma de software es bastante buena y bastante sencilla de utilizar. Eh, Eso con concepto de CRM. Ok, por acá Aldo nos pregunta tips para implementar el teletrabajo con personal de mayor edad, que no son muy pro tecnológicos. Creo que José tiene a su cargo personal Sí, en estas características, así que pudiese darnos qué tips tomaste. sí. Yo les comento, tengo 28 años en realidad, soy bastante joven, no se asusten, pero me ha tocado hacer bastante trabajo. Particularmente ahora tengo a mi cargo, por primera vez en mi carrera profesional, tengo a cargo mamás, un par de mamás dentro de mi equipo de trabajo, con mamás con hijos adolescentes, por cierto. Y tengo a mi cargo, por ejemplo, una señora que ya está jubilada, está todavía trabajando, y ustedes se sorprenderían de lo
abiertas que han sido para adoptar estos temas de teletrabajo. Eh, Sumamente interesadas en plataformas, cómo hago esto, siempre comunicándose. O sea que en realidad mi experiencia creo que fuera de la edad, más va como que en el nivel de interacción de la persona. Sí recae en gran parte en el jefe. Tiene que transmitirse un sentimiento de flexibilidad. Es decir, todas estas plataformas hay que venderlas al colaborador para su uso, de forma que se entienda que es un beneficio para ellos, porque en realidad sí lo es. No es un tema de control organizacional, es un tema que queremos hacer mejor las cosas. Entonces, en realidad, a nivel de gente mayores, no creo que tenga como que una experiencia personal para dar una recomendación. Mi concepto sería ese, trata de mantenerlo o introducirlo de forma flexible, trata de introducirlo siempre con pruebas y traten de introducir un par a la vez. Es decir, trata de introducir un par de estas plataformas a la vez para que se vea el concepto de que, ok, estamos probando para ver qué nos funciona mejor. Y siempre obtén ese feedback de los colaboradores. En este caso, los colaboradores mayores es bastante crítico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá nos preguntan si las labores del colaborador dependen de un nivel alto de concentración, ¿qué herramientas se le pueden brindar para su área de trabajo desde casa? Ok, les cuento que yo tuve una experiencia, estuve en el exterior por un tiempo recién. Tuve la oportunidad de entrevistarme con un par de empresas, conocer un par de las operaciones de otras organizaciones, mucho de tecnología. Y eh, se veían, inclusive dentro de las contrataciones iniciales, que se le daban estipendos a las personas que iban a estar trabajando por teletrabajo para poder eh, acomodar los espacios de trabajo en los que iban a hacer. Y esos estipendos iban desde comprar una laptop que fuera funcional, dentro obviamente había un limitante presupuestario, hasta conceptos de comprar escritorios, mejorar un poco el acceso al Internet que tenían. Por ejemplo, en la ley de teletrabajo acá, creo que uno de los elementos que introduce es que si el colaborador para poder conectarse a Internet necesita un ancho de banda mayor a los que son ofertados dentro del nivel básico de los proveedores locales, el empleador tiene que cubrir esos gastos. Entonces, creo que va desde asegurar elementos tan básicos como las computadoras en las que se están trabajando, como elementos en los que de escritorio, sillas, para asegurar que el trabajador está cómodo. Yo creo y anticipo que uno de los saltos que se van a dar bastante es que las empresas, con este tema del COVID, van a empezar a comprar ya empresas formales que puede que tengan instalaciones de igual forma, van a comprar escritorios individuales dentro de estos espacios de coworking. Yo anticipo que esa va a ser una de las medidas que se van a tomar para regular el tema de las distancias que se tienen que cubrir y el nivel de exposición a lo de los virus. Entonces creo que esas son inversiones adicionales que las empresas van a estar haciendo en el futuro cercano para asegurar que se puede brindar la operación. Y de repente no quieren cubrir compras que vayan a ir como que a los recursos propios de la persona, sino que se compran espacios de trabajo que ya están más acomodados para que la persona pueda trabajar. Ok, por acá nos preguntan, tengo una empresa de organización de actividades de salud y bienes laborales. ¿Cómo podría mantenerme en el mercado y de hecho conseguir nuevos clientes si las actividades masivas no están dentro de la normalidad después del COVID? Bueno, ahí también me gustaría pues darles un tips. Nos hemos tenido que reinventar todos. De hecho, RD Consulting y muchas otras empresas de consultoría trabajamos de forma física la mayoría del tiempo. Incluso también las auditorías. Yo soy auditora de ente certificador y ya fuimos entrenados para hacer auditorías de forma remota. 100% remota, o sea, no tenemos que ir al cliente. Entonces yo creo que sería, Lady, función de reinventarte, de buscar. Veo que el tema de actividades de salud y bienes laboral podría ser que sea un tipo coaching o lo manejes por estas plataformas de teleconferencia, ya sea Zoom, sea Meet, sea Microsoft Teams, o sea, hay varias en las que tú puedas ir promocionando tu negocio y puedas ir captando clientes y poder atenderlos. No sé si José quiere agregar algo más. Sí, el tema de reinventarse ahorita es un tema que es crítico. Por ejemplo, y hay conceptos que son súper básicos. Acá en la universidad tuvo que darse toda una serie de capacitaciones y reacomodos para dictar las clases de forma virtual.
inclusive en plataformas que ya se utilizaban, pero la comodidad de mantenerse en el sistema que teníamos anteriormente, de clases físicas, estudiantes iban a las instalaciones, no nos había como que forzado a hacer ese ajuste de dictar las clases virtuales, cuando ya eso es una situación completamente normal hacia el futuro. Entonces, hay que reinventarse. En el caso de trabajos que sean, de empresas que tengan trabajadores que vayan a dedicarse a trabajos eh, físicos, manuales, yo creo que inicialmente hay que aprovechar un poco las industrias que están dentro de estas excepciones, las excepciones que se pueden trabajar y de repente reorientar los procesos de venta hacia esas industrias, todas estas bodegas, todo lo que tiene que ver con el sector logístico de importaciones e exportaciones está dentro de las excepciones que se van a trabajar. El sector construcción es probablemente uno de los primeros que vaya a volver a abrir, que se van a quitar los limitantes de cuarentena. Entonces, yo me enfocaría en ver cuáles son esos potenciales sectores que van a abrir, que necesitan recursos humanos físicos de forma más masiva, y ir enfocando mis ofertas de productos y de servicios hacia esos sectores. Nos preguntan, ¿el costo de temas de electricidad por tener una computadora conectada todo, imagino que dice todo el día, Uh -huh. incluido en el caso de contrato remoto de teletrabajo? Uh -huh. Sí, la ley de teletrabajo que salió este año, incluye indicaciones de que se debe hacer un contrato, se puede hacer un contrato del teletrabajo. Y en ese contrato, usted pudiese hacer esa negociación con su empleador. José lo explicó en antes, pero si el empleador decide que usted, porque miren, les voy voy a anticipar un poquito. El Mitradel sacó un protocolo, el cual las empresas deben implementar para preservar todo el ambiente laboral, previniendo el COVID. Entonces, una de las medidas que se va a tomar cuando se haga ese protocolo, el primero debería ser, ¿quiénes de mis empleados se pueden quedar de teletrabajo? Porque recuerden que no tenemos todavía una vacuna contra el COVID. Entonces, mientras no tengamos la vacuna, vamos a tener que salir con todas las medidas de prevención. Entonces, la medida número 1 sería, voy a sectorizar, voy a agarrar toda la lista de mis empleados, voy a dividir quiénes se pueden quedar teletrabajo, porque nos ha funcionado estos 2, casi 3 meses, y quiénes están obligados a venir físicamente a la oficina. Entonces, los que se van a quedar con teletrabajo, yo también como empleador debería responsablemente y viendo temas de ergonomía, verificar quién tiene una silla para trabajar, o sea, si está dentro de mis posibilidades poder hacer esos ajustes. Y creo que si se llega a hacer un ajuste en el contrato de trabajo para que la persona se quede en teletrabajo, te pudiesen negociar esas cosas con su empleador. Necesito no sé, un escritorio, una silla. Yo conozco, por lo menos esto está mucho más avanzado en Estados Unidos. Tengo amistades que trabajan desde la casa y también tengo amistades que trabajan sentados aquí en Panamá para empresas en Estados Unidos. Y esas empresas le hacen una oficina dentro de su casa al colaborador y le brindan toda la solución, ya sea escritorio, la silla, el computador, otra pantalla, los que tienen que trabajar con 2 y 3 pantallas por el tipo de trabajo que realizan. Entonces yo creo que la empresa puede hacer ese tipo de adecuaciones y los que son empleados lo que tienen que hacer es negociar con su trabajador. Esa sería mi recomendación. De igual forma, el concepto de electricidad y de vuelta, como decía Marileida, las empresas tienen que iniciar por un concepto de que tenemos que ser solidariamente responsables con todos estos temas de bioseguridad. O sea, nuestra primordial labor como empresa debería ser orientarse a salvaguardar el bienestar de nuestros colaboradores. Con eso dicho, el tema de los incrementos eléctricos dentro de las casas de nuestros empleados es un tema que debería ser negociable, porque también las empresas, con este concepto de que ya necesitan espacios de repente un poco más chicos para trabajar, obviamente ellos también van a tener menos incidencia de gastos eléctricos. O, dándole la vuelta, si ya yo tengo esta compra fija o este alquiler fijo, tengo este espacio, e indiferentemente de que yo tenga ahí metida 10 personas, o 15 personas, o 50 personas, tengo que pagar lo mismo. Del lado de la alta dirección de esas empresas entra un concepto de creatividad. Es decir, tengo este espacio que ahora ya no lo tengo ocupado por gente,
pero lo puedo ocupar de algún otro modo. Puedo ofrecer algún otro tipo de servicio desde este lugar. Eh, Puedo traer colaboradores que se vayan a desarrollar en otro tipo de negocio que va a estar dentro de mi empresa. Eh, Así que son conceptos que las empresas tienen que dar la vuelta. Sí, probablemente, por cómo se llevan las contrataciones y el mercado laboral panameño, vaya a ser una iniciativa que se tenga que tomar en el futuro. Hacer que las empresas se hagan cargo de ciertos gastos que están teniendo los colaboradores en sus casas. Ok, hasta aquí el periodo de preguntas y respuestas. No sé si puedes volver a poner la presentación, José. Claro que sí. Acá estamos. Ok, ya habiendo terminado lo que es el periodo de preguntas y respuestas, vamos a dar por finalizado el webinar. Muchas gracias, José, por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. La audiencia ha participado bastante, creo que tenían bastantes interrogantes, así que espero que hayamos podido pues responder sus preguntas. Igualmente, si tienen alguna pregunta adicional, me pueden escribir a mdeleonr@rd.com.pa, se los voy a chatear. Y también este webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube, RD Consulting. Así que van a poder pues ver el seminario nuevamente en las personas que entraron pues cuando ya había empezado. Así que José, muchas gracias y gracias a todos por participar. Y bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sé que hay mucha incertidumbre en cuanto a las repercusiones que va a tener todo este tema del COVID sobre los procesos de trabajo de la industria panameña. Seamos flexibles, estemos abiertos a ideas y evaluemos absolutamente todo. Porque la verdad, como les dije, es un experimento y yo creo que no hay una única respuesta que podamos implementar que sea 100% correcta. Tenemos que probar y tenemos que medir qué tanto beneficio estamos generando para nuestros colaboradores y para nuestras empresas. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Buen día y que todos estén bien de salud.